en el Salmo 126, versículo 1. Dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Bueno, este es un pasaje muy hermoso que se encuentra en el Salmo 126 y que, según la mayoría de los eruditos y estudiosos de la Biblia, este pasaje se refiere a lo que narra el libro de Esdras, capítulo 1, cuando el Señor trae al pueblo de Israel del cautiverio de Babilonia y lo trae nuevamente a Jerusalén. Algo tan especial para el pueblo de Dios. ¿Qué fue el cautiverio de Babilonia? Fue una época muy triste para el pueblo de Israel. Ellos habían apartado su corazón de Dios. Primero fue el reino del norte, Israel, y después el reino del sur, Judá. Y ellos se habían volteado a los ídolos paganos. Y en ese momento, entonces, el Señor tuvo un trato especial con el pueblo o con la nación de Israel, específicamente con el reino de Judá. ¿De qué se trató este trato especial de Dios con Judá? Pues sencillamente se levantó un gran rey en el imperio de Babilonia y ellos llegaron y fueron conquistando todas aquellas tierras hasta llegar a Egipto. Y en Egipto ellos estuvieron allí y en una de sus acciones lo que hicieron fue llegar a Jerusalén y llevarse cautivo a Jerusalén toda la gente de algún tipo de distinción que había en aquella ciudad, en aquel reino. Y eso se conoce como el cautiverio de Babilonia. Esta gente salió de la más grande comodidad porque eran gente demasiado opulenta, era gente poderosa las que fueron llevados hasta este lugar. Y ellos allá en Babilonia, entonces fueron tratados como eso, como un pueblo esclavo. Llegaron ahí, dejaron atrás todas sus comodidades, todos sus lujos, toda aquella abundancia que estaban acostumbrados a vivir y comenzaron a vivir como extranjeros en una tierra extraña, en una tierra inhóspita, en donde ellos no iban a tener la posibilidad de vivir ni siquiera de forma parecida a lo que vivían allá en Judea. Fue una época tan difícil que muchos escritores lo registran a través de los libros históricos, inclusive en los Salmos, cuando en algún momento se habla de que llegaron y comenzaron a pedirle a ellos, a los judíos, que cantaran aquellas canciones hermosas que ellos cantaban en Judea. Y ellos decían: ¿cómo podemos hacerlo si estamos tan lejos de la nación que es nuestra tierra? Este pasaje lo hemos traído porque hay sin duda alguna una similitud con lo que nosotros como pueblo de Dios estamos viviendo en estos momentos. Hace unos cuantos meses atrás, 10 meses atrás, ni siquiera se nos pasaba por la mente que fuésemos a vivir una situación tan extrema como la que nosotros estamos viviendo en este momento. Y es lo que el Señor
está haciendo una obra extraña. No sabemos ni siquiera las razones del por qué. Lo único que como cristianos nosotros podemos entender, que la Biblia nos enseña en Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Eso es quizás lo único que nosotros podemos entender en medio de esta situación. Estamos lejos de nuestros seres queridos. Estamos lejos de nuestros amigos y de aquellas personas que comparten nuestra fe. Así como el pueblo de Israel en aquel momento, lejos de Babilonia, lejos de Jerusalén, allá en Babilonia, ellos no podían reunirse en el templo para adorar a Dios. Ahora a nosotros se nos hace tan difícil poder reunirnos, casi es imposible en estos momentos. Y eso trae dolor a nuestras vidas. Es un tiempo, sin duda alguna, en donde nuestra fe está siendo probada. Y lo cierto es que, como es nuestra función de tratar de cuidar a las ovejas, a las personas que pertenecen a Calle Belén, entonces nosotros sabemos de algunas personas que inclusive se han debilitado en la fe. Y así mismo sucedió en aquel cautiverio en Babilonia, porque la gente llegó allá y algunos de ellos comenzaron a cambiar la adoración al Dios único, al Dios verdadero, por una adoración a lo que no era Dios. Y cambiaron eso y comenzaron a participar de la idolatría, y esto hería el corazón de Dios. Pero muchos de los que fueron cautivos a Babilonia se mantuvieron firmes en la fe. Y yo quiero en este momento darle gracias a Dios por cada uno de ustedes que está hoy conectado aquí a través de Zoom. ¿Sabe qué me dice eso? Que somos el remanente, que el Señor nos ha guardado, que el Señor nos ha fortalecido, que Dios ha sido bueno con nosotros y que definitivamente estamos aquí por la gracia y por la misericordia de Dios. Hay momentos que uno pasa dificultades muy grandes. Y este tiempo nosotros hemos estado pendientes, reuniéndonos virtualmente con algunas personas que estamos viviendo momentos muy difíciles, porque quiero decirle, algunos están viviendo condiciones más o menos razonables, y a pesar de la tristeza que estamos viviendo o experimentando por esta separación momentánea, hay algunos que no tienen, por ejemplo, escaseces ni problemas económicos, pero hay otros que sí. Y en momentos como este uno recibe una llamada de alguien que me dice: Jorge, ya no sé qué hacer, ya no sé de dónde voy a sacar fuerzas para seguir adelante, no sé ni siquiera qué será para mí el próximo día, qué provisión habrá para mi vida en el día de mañana. Así vivía el pueblo de Israel allá cautivo en Babilonia. Sin embargo, el Señor mandó un profeta, que él vivía todavía en Jerusalén. Este profeta es Jeremías. Y observe, él le escribió una carta a los cautivos de Babilonia. Y fíjense lo que él decía en esta carta. Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Bueno, quiero decirte algo. A nosotros nos parece esto interminable, pero Dios tiene ya un término para este sufrimiento, para este tiempo difícil el cual estamos atravesando. Él lo sabe y Él trae para nosotros en el día de hoy una palabra de esperanza para aquellos judíos que estaban cautivos allá en Babilonia. Eran 70 años
para nosotros el Señor sabe cuál es el término del tiempo para que nosotros salgamos de una situación tan difícil que estamos atravesando. Versículo 11. Porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y eso es la palabra que Dios tiene para ti y para mí. Puede ser que estés atravesando los momentos más difíciles que has vivido en toda tu vida. Hay escasez económica, hay problemas de movilidad, hay depresión, tantas cosas que se suman. Pero el Señor tiene una palabra para nosotros. Él tiene pensamientos para nosotros. Dice pensamientos de paz y no de mal, para que alcancemos el fin que tanto estamos esperando. Versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y yo os oiré. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, porque eso es lo que quiere Dios en este tiempo, que le busquemos a Él con todo nuestro corazón. Y así sucedió con el pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo desde Jerusalén a Babilonia. Ellos estaban allí, ellos habían ido, ya tenían un corazón endurecido ante Dios. Dios lo llevó a ese lugar para tener un trato especial con ellos, para ablandar su corazón. ¿Sabías tú que a veces son las pruebas las que ablandan nuestro corazón? Pues te quiero decir algo. En este tiempo, así como hemos conocido con mucho dolor de personas que se han ido debilitando en su fe, pues conocemos de muchos, y diría yo muchos más, que se han afirmado en la fe. Porque en los momentos de dificultad, en los momentos en los cuales uno no tiene otra cosa que alzar los ojos a los cielos, ¿dónde vendrá mi socorro? En aquellos momentos el Señor se manifiesta. Y ese es el tiempo que Dios nos ha traído hasta aquí. Y nosotros que hemos visto durante toda esta época, gente que se ha afirmado en los caminos de Dios. Puedo decirle de personas que antes quizás iba una vez por semana a las reuniones que teníamos en el hotel y hoy en día pues están conectados a cada una de las meditaciones, a cada una de las reuniones virtuales, las reuniones de hombres, reuniones de mujeres. ¿Por qué? Porque en el tiempo de dificultad es un tiempo que Dios nos llama. Dice la Biblia, con cuerdas de amor te he atraído. Así que quizás lo que tú estás viendo ahora como un tiempo difícil, un tiempo de escasez, el Señor lo está tomando para acercar tu corazón a Él. Dice el versículo 14, y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Ese es el mensaje de esperanza que Dios le envió al pueblo que estaba en cautividad. Bueno, ha sido y es un tiempo difícil. Definitivamente que hay una luz de esperanza en el camino. Ya se nos han dado inclusive permiso para que los grupos cristianos y las iglesias podamos reunirnos nuevamente. Y hay algunos grupos y algunas iglesias que ya lo están haciendo. Yo quiero pedirte que te quedes aquí hasta que termine la reunión, porque al final nosotros vamos a estar informando qué planes tenemos para eso, para poder reunirnos presencialmente en un corto tiempo. Ahora, en ese momento que todo se veía tan mal, era difícil poder imaginarse el pueblo de Israel alguna bendición como consecuencia de aquel cautiverio. Pero resulta que hubo propósito en aquello. Y hubo no solamente una, hubo muchas bendiciones que Dios trajo al pueblo de Israel
en aquel momento a través de esa cautividad. Y voy a mencionarte solo alguna de ellas. Primero, el pueblo reconoció su culpa. Ellos salieron con un corazón endurecido a Dios, llegaron a aquel lugar, pero no hubo otro remedio sino alzar sus ojos a los cielos. Y en ese momento reconocieron que sin darse cuenta, ellos habían estado apartando su corazón de Dios. El otro beneficio, el pueblo examinó su fe. En momentos difíciles uno se hace la siguiente pregunta: ¿y dónde estoy parado yo? ¿Dónde está mi fe? Y en ese momento hay una reflexión. A esa reflexión el Señor nos está llamando. Y como les mencioné anteriormente, conozco gente, mucha gente en el grupo Calle Belén que ha examinado su fe y ha fortalecido su fe en este momento. Lo tercero, el pueblo conoció la providencia de Dios. Job, cuando pasó sus momentos difíciles, finalmente dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y cuántos de nosotros no hemos pasado por situaciones difíciles durante este tiempo? Algunos al extremo, inclusive de sus necesidades más básicas, pero una cosa podemos decir: que hemos conocido la provisión de Dios, porque para el Dios nuestro no hay nada imposible. Y algunos de ustedes que inclusive han estado suspendidos o perdido sus trabajos, usted no puede decir hoy, como también la Escritura nos enseña: hasta aquí nos ayudó el Señor. Pues usted sabe qué es eso, conocer la providencia de Dios, que Dios es un Dios que nos provee en medio de nuestras necesidades. Fue una época, aquella del cautiverio, que hubo una gran actividad literaria. Se escribieron libros del Antiguo Testamento, surgieron en aquella época. La gente se dedicó a buscar de Dios. Si bien es cierto que algunos allá lejos en Babilonia se apartaron todavía más, pues hubo un resto, un remanente. Y se lo digo de esta manera: yo creo que hoy estamos conectados en este Zoom, el remanente, el cual el Señor nos ha sostenido y nos va a levantar y nos va a traer de nuevo a esa tierra que el Señor nos ha prometido. El pueblo aprendió a adorar a Dios, porque hemos aprendido que no, lo podemos hacer en la quietud y en la soledad de nuestra casa. Allí podemos alzar nuestros ojos al cielo. Ahí podemos clamar a Dios y conectarnos con Dios. Hemos aprendido también a adorar a Dios. Inclusive muchos opinan, estudiosos de la historia del pueblo de Israel, que fue durante el cautiverio que los judíos comenzaron a reunirse por primera vez en sinagogas. Y bueno, aquí nosotros hemos aprendido a reunirnos a través de las redes sociales, de todas estas facilidades tecnológicas. Estamos aprendiendo y vamos a seguir adelante y vamos a salir definitivamente de toda esta situación. En ocasiones, las grandes bendiciones vienen luego de grandes pruebas. Así que en este momento que tú dices: bueno, ¿cuándo saldré de esta situación, de esta estrechez, de esta escasez? Pues veámoslo de esta manera. El Señor nos ha traído aquí para una bendición. Isaías 51:3 tiene también otra preciosa promesa. Ciertamente, dice el Señor, consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Y el versículo 11 también de Isaías 51 dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo
y perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Esa es la palabra que Dios tiene para ti y para mí. Si estamos viviendo un momento difícil, es porque Dios ha hecho un alto en nuestra rutina para que nosotros nos volvamos a Él, para que recobremos nuestras fuerzas, para que le busquemos aún más intensamente, porque Él quiere darnos aún más grandes bendiciones. Preparémonos para este momento que viene en adelante. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Así que tome su Biblia. José, vamos a cantar esta canción. Tú allá y cada uno de nuestras casas. Quisiera volver la cautividad de Sion. La 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 la. Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risas y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor, ha hecho el Señor con nosotros. Grandes cosas ha hecho el Señor, ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres y estamos alegres, porque grandes cosas ha hecho el Señor. Estamos alegres y estamos alegres, porque grandes cosas ha hecho el Señor.